Hablemos sobre la persecución de la iglesia. En los últimos días hemos escuchado en relación al respecto de la persecución que está sucediendo en el país de Nigeria. Y parece que fuera la primera vez que Nigeria sufre persecución por causa del Evangelio, lo que históricamente no es verdad. Y históricamente me refiero a los últimos años. Cuando hablamos de persecución, pensamos a veces en lugares distantes de nosotros, pensamos en épocas, eras diferentes a las nuestras, pensamos en el siglo primero, las persecuciones del Imperio Romano, pensamos en Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis pensamos en 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que ya estaba como una ofrenda a ser derramada delante del Señor. Pensamos en Ireneo en el siglo segundo, cuando él dijo en una carta que él era trigo que iba a ser molido para presentarse como un pan limpio al Señor. Pensamos en el siglo tercero, en Policarpo, cuando les dijo a los romanos que por 85 años había servido a Cristo y él solo le había hecho bien y cómo él iba a negarlo en ese momento. Y así a lo largo de la historia vamos recordando otros momentos donde la iglesia fue perseguida, inclusive dentro del propio cristianismo hubo persecución. eh, e imaginamos que porque vivimos en un contexto más pacífico, todo el mundo es así, y no es verdad. Cuando pensamos en persecución, pensamos en hostilidad que una persona o comunidad recibe por causa de profesar la fe cristiana. Y eso es común en el mundo entero. De hecho, la agencia misionera Puertas Abiertas trabaja en función de divulgar y ayudar a la iglesia perseguida a lo largo del mundo. Y ellos han establecido 9 motores de persecución, de donde procede la persecución. Ellos han establecido 9 motores. El primero es la opresión islámica, que sucede, lógico, en los países de mayoría musulmana y principalmente en aquellos donde es implementada la Sharia, la ley musulmana como tal. También existe el nacionalismo religioso, cuando un país tiene una religión oficial y la imposición de esa religión oficial hace que el cristianismo se vea como un enemigo. Está la opresión tribal, que llega y viene justamente por causa de normas de los ancestrales, de ese culto ancestral, una de las cosas que sucedieron con las familias romanas del primer siglo, por ejemplo. Hay una hostilidad étnico-religiosa también, un proteccionismo denominacional, y eso ya entramos en aspectos dentro del cristianismo, opresión comunista y poscomunista, intolerancia secular, que lo vemos mucho dentro del contexto de Occidente, paranoia dictatorial y corrupción y crimen organizado. Y la persecución, claro, cuando nosotros pensamos en persecución, pensamos en muertos, pensamos en iglesias cerradas, destruidas, que también es eso, pero no es solo en ese punto, porque la persecución puede suceder de una manera más silenciosa, que es lo que se conoce como opresión. En la vida, en el ámbito privado, cuando la fe solamente obligan a la persona a manifestar la fe solamente en recintos privados, como por ejemplo la iglesia, o la casa, pero si la persona vive dentro de una casa no cristiana, inclusive les he prohibido a la persona manifestar su fe en el ámbito privado. Por eso es que la familia es otro tipo de persecución. La familia puede oprimir y perseguir a la persona, haciendo inclusive que la persona se aleje del vínculo familiar por causa de su fe. La vida comunitaria, el ámbito social también puede perseguirlo y oprimirlo, justamente cerrando puertas, impidiendo que consiga empleo o que pueda cerrar negocios justamente por causa de su fe. Cuando la propia sociedad le cierra las puertas porque él es cristiano y le impide inclusive manifestarse públicamente sobre otros aspectos. El país puede llegar a ese punto y claro que también se puede llegar a puntos más amplios, no solamente a nivel local, la iglesia puede ser restringida, sino que también a nivel nacional la iglesia puede ser restringida. En algunos países, principalmente en algunos países de mayoría musulmana, hay libertad para plantar iglesias cristianas
siempre que los que se congreguen no sean naturales del país. Cualquier extranjero es libre para expresar su fe siempre y cuando ellos no hagan conversiones de personas dentro del país donde viven. Y eso es muy común. Y claro que ese tipo de opresión puede degenerarse en violencia a cualquier nivel, a nivel familiar, a nivel local, a nivel nacional, a nivel de iglesias. La violencia puede extenderse inclusive a personas, grupos o comunidades de fe o países que cierran la puerta completamente al cristianismo. Y las estadísticas que Puertas Abiertas trabaja con relación a la persecución son bien interesantes. Eh, Ellos en sus estadísticas dicen que 1 de cada 7 cristianos en el mundo son perseguidos. 1 de cada 5 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. De acuerdo a esta estadística, 20% de los cristianos en África son perseguidos y 40% de los cristianos en Asia son perseguidos. El porcentaje en América Latina es bajo, pero existe. Y nos llama la atención que eso pueda suceder, pero en realidad en el ranking de los 50 países que más persiguen a la iglesia en Puertas Abiertas, aparecen los países de México, Nicaragua, Cuba y Colombia. 4 países de América Latina están dentro de los 50 países que más persiguen y oprimen a la iglesia de acuerdo a Puertas Abiertas. También podemos ver que 4.000 cristianos son asesinados por su fe, 7.000 iglesias cristianas son destruidas y 5.000 cristianos son detenidos injustamente por causa de su fe. Entonces, la persecución, la opresión a la iglesia no es algo que es ajeno a nosotros. En realidad sucede en varios países. La persecución se ha intensificado en los últimos años. En África subsahariana, la persecución es algo muy común en países como Burkina Faso, Malí, la República Democrática del Congo, Sudán, Chad, principalmente los países que sufren por Boko Haram o Al-Qaeda. También ellos sufren las persecuciones, el cristiano sufre la persecución. También tenemos las guerras civiles en Yemen y en Myanmar que afectan a la iglesia como un todo. Y eso hace que también haya o hace que las iglesias se desplacen también por causa de la persecución. Hay un autoritarismo, por ejemplo, en Kirguistán, que crea problemas a la iglesia, y en países de Asia Central, como también Kazajistán, también eso sucede. Entonces, no es algo que uno pueda decir, bueno, eso no sucede en los días de hoy, o pensamos solamente en los países del Medio Oriente, o China, o Corea del Norte, que también son países que oprimen a la iglesia, o la India, que tiene un historial de persecución enorme a lo largo de los siglos, sino que también, como dije, en América Latina eso también pasa. También vemos casos como en Libia, que también la iglesia es perseguida al día de hoy. Entonces hay mucha necesidad de divulgación. ¿Y cómo nosotros podemos saber de esos datos? Los medios de comunicación no hablan sobre eso. En realidad no les interesa y no les importa. Cuando hablan de las situaciones de persecución que suceden en los días de hoy, comúnmente hablan de personas desplazadas por situaciones, por ejemplo, de conflictos de tierra, problemas políticos o étnicos. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, son persecuciones religiosas. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente lo que está sucediendo en el mundo y cómo nosotros podemos ver con claridad lo que pasa con relación a la persecución de la iglesia? La mejor alternativa son las agencias misioneras. Es verdad que las agencias misioneras no van a dar toda la información que pueda ser requerida. Ellos no te van a decir nombres, no te van a decir países, no te van a decir lugares, pero pueden dar el mínimo de información suficiente para que sepamos que en muchos lugares del mundo el cristianismo todavía es perseguido. El otro aspecto es denunciar la persecución. Como cristianos debemos denunciar la persecución a la iglesia. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque Dios creó al ser humano libre. Y dentro de la libertad que Dios creó al ser humano está justamente la libertad de conciencia. Y creemos en la libertad de conciencia. Y claro que el pecado
trajo como consecuencia justamente que el hombre se aparte del Señor y busque sus propios caminos para buscar a Dios. Y por eso se crearon las religiones, las ideologías, porque las personas buscan un sentido de vida fuera del Dios del cristianismo. Y justamente porque nosotros creemos que el cristianismo es la única fe verdadera, es la única religión verdadera, nosotros vamos y les mostramos a las personas que Cristo es real, que Él es el Dios sobre todas las cosas, que el Padre envió a Jesús a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que aquel que cree en Él tiene la vida eterna. Y por eso, por ese mensaje, el cristianismo es perseguido. El cristianismo no persigue a nadie. Él, claro que busca la conversión, pero no busca que la persona lo haga forzado. Nosotros creemos en la libertad de conciencia y sabemos que si alguien se convierte es por la acción del Espíritu Santo y nada más. Pero el hecho de que las personas persigan a aquellos que deciden abrazar la fe cristiana es algo que debe ser denunciado. ¿Por qué? Porque las personas tienen libertad de conciencia, de cambiar de fe, de religión. Si alguien que es cristiano decide cambiar para otra religión, bueno, ¿quién puede hacer uno? Es la libertad de conciencia. Y es por eso hay que denunciarlo, denunciar la persecución que sucede contra el cristianismo, porque nadie habla de eso. Los casos de Nigeria pueden ser considerados un genocidio, pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, el mundo odia a la iglesia. Entonces no les interesa. Entonces nos toca a nosotros denunciar esas atrocidades. Cuando en el periodo que Rumania estaba dentro de la cortina de hierro y la persecución a la iglesia sucedía, nadie le creía a los cristianos rumanos hasta que Richard Wurmbrand un día en las Naciones Unidas se quitó la camisa y mostró todas las marcas de las heridas y de la tuberculosis que tuvo. Y ahí entonces el mundo se dio cuenta que la Unión Soviética perseguía cristianos. Pero hasta entonces la Unión Soviética siempre lo negó. Todos niegan que persiguen al cristianismo, pero en realidad el cristianismo es perseguido. Y por eso hay que denunciarlo. Por otro lado, también nos corresponde orar por la iglesia perseguida, orar por ellos, orar en función de lo que dice Hechos capítulo 4, para que ellos continúen con fe, con coraje, con osadía, con el poder del Espíritu, predicando el Evangelio y que nada los haga desfallecer en función a la fe que ellos han abrazado, en función a la misión que nos fue dada. Eso es muy importante. Y por otro lado, también apoyar a aquellos que trabajan con la iglesia perseguida. Posiblemente usted y yo no vayamos a esos lugares, pero hay personas que van y ellos necesitan de nuestro apoyo. Por mucho tiempo, el trabajo de puertas abiertas se ha hecho desde más de 50 años. Y ellos en ese caso, por ejemplo, es una agencia que también trabaja con la iglesia perseguida, pero también las agencias misioneras de las denominaciones, por ejemplo, en nuestro caso, como bautistas aquí en Brasil, la Junta de Misiones Mundiales también trabaja con la iglesia perseguida. Y nosotros podemos apoyarlos a ellos directamente a través de la Junta de Misiones Mundiales. Infórmese con su iglesia, con su denominación, agencias misioneras que trabajan con la iglesia perseguida y apóyelos. Apóyelos en oración, apóyelos financieramente, apóyelos en divulgación, apóyelos escribiendo cartas para los misioneros, para los cristianos que sean animados a continuar a permanecer por la fe, que ellos sepan que no están solos, que hay en todo el mundo personas que oran por ellos. Eso es muy importante. Y por otro lado, un preparo que nosotros debemos tener. Nadie está libre de algún momento ser perseguido, ser oprimido, sea por familiares, sea en cuestiones de trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en cualquier lugar, nosotros podemos ser oprimidos. Burlas, escarnios y tantas cosas que pueden pasar hacia nosotros. Y tenemos que tener, por un lado, la gracia de Dios para alegrarnos en momentos cuando esas cosas pasan, y por otro lado, la sensibilidad de orar por ellos, de entender que ellos no conocen el Evangelio. Y es nuestro papel continuar predicando el Evangelio, continuar llevando el mensaje de vida, aunque las personas hablen mal de nosotros. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados son cuando las personas los vituperen, hablen mal de ustedes, los persigan en mi nombre. Alégrense porque así fueron con los otros profetas. Entre los capítulos 14 y 16 de Juan, Jesús va a decir que el mundo nos va a odiar. La palabra de Jesús es odiar, odiar.
No hay otra palabra, no es que le vamos a caer mal, es que ellos nos van a odiar. Pero Jesús lo que muestra es que así como los discípulos abandonaron a Jesús y el Padre estuvo con él, nosotros debemos tener buen ánimo porque Él venció al mundo. En el sentido de que también, si Él venció al mundo en la cruz, aunque las personas nos abandonen, Dios nunca nos abandonará. Y tenemos que tener la seguridad de que el Padre está con nosotros, aún en los momentos difíciles. Entonces necesitamos de la fuerza y del coraje del Señor y de preparar nuestra vida en estos momentos pacíficos, pero donde se siente la tensión que hay con relación a la iglesia y el cristianismo. Y eso para nosotros es una alerta. El alerta también de preparar nuestros corazones, porque si no llega a pasar, por lo menos tendremos coraje para predicar el Evangelio, pero si llega a pasar, nosotros estaremos en el nombre del Señor, por el poder del Espíritu y la gracia del Padre, preparados para soportar esos momentos de aflicción. De cualquier manera, nuestra gran esperanza, como Pedro les va a mostrar a sus lectores en la primera carta, es el regreso de Jesús. Nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra en donde habita la justicia. Pablo siempre terminaba en los momentos de persecución mirando a Cristo, pero no solamente a Cristo, también mirando justamente ese momento final cuando Él regrese, cuando nosotros seremos glorificados y transformados, estaremos siempre con el Señor. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, se lo escribe a 7 iglesias que estaban sufriendo persecución. Y al final, el fin de la historia es que Dios vencerá. Vencerá a sus enemigos, establecerá su reino y estaremos para siempre con el Señor. El regreso de Cristo para nosotros es la esperanza bienaventurada de que no importa si el mundo nos abandona, Cristo nunca nos abandonará. Y al final, Él será vencedor, porque Él ya venció al mundo. Entonces, oremos por la iglesia perseguida y divulguemos lo que está sucediendo en Nigeria y otros países. Y que Dios nos conceda la gracia para que podamos, en estos momentos, fortalecernos en el Señor, como está escrito en Efesios capítulo 6. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios te bendiga.